musicales. Sí. Claro. Yeah, of course, you can live the food here. Anyway, we're going to take it to the bus station. No, bueno, obvio, tipo, cada uno hace lo que quiere, ¿Qué? bueno, estábamos en el camino y alguien dijo, oh, ahora que entremos acá, como empezó el viaje. Y empezó de verdad. Y empecé así en el ómnibus diciendo, no es un viaje. No nos comportamos de la misma manera y hay lugares que vamos a ver, supongo que vieron el programa, y cementerios, sinagogas, campos. No es algo normal, no es un viaje normal. Y una de las cosas que nos va a acompañar en este viaje bastante son también otros marchistas de Argentina que ya estuvieron aquí en otras oportunidades y seguramente ustedes conocen. Muchos de ellos colocaron en este libro pensamientos, y muchos de esos pensamientos está bueno que nosotros también los tengamos en cuenta. Y esto no es un viaje. En hebreo se llama masá. Masá es como una jornada, es un viaje, pero no es un viaje cualquiera, no es un viaje de placer, justamente, ni un viaje de trabajo, ni un viaje de estudios. Una masá es un viaje que uno hace a un lugar, pero también dentro de uno mismo. Cada uno tiene sus razones que lo llevaron a venir a este viaje, que netamente campos, cementerios, no es lo que el chico normal de su edad está acostumbrado a elegir hacer. Cada uno tuvo algo que lo llevó. Hay algunos que tienen la historia personal de su gobe, de sus leides, o de otras personas de su familia. Hay otros que interés, cada uno con lo que lo llevó. Algunos que todavía no saben bien qué es lo que lo llevaron a venir acá, pero no se preocupen. Yo creo que todos. Y esto es la masá. Y esto es lo que vamos a hacer acá. Una masá, no un viaje. Dani Salzman, de Marcha 2000, él escribió algo que creo que es lo más indicado para mí. No soy un filósofo. El conocimiento humano está ligado generalmente a los conceptos universalmente aceptados, a las definiciones esquemáticas y a la necesidad de encontrar palabras para explicar el significado de las cosas que nos rodean. Y así, una persona que se traslada a un lugar que no sea el de su residencia habitual sin fines de lucro, y por lo menos pernocte allí una noche, será para los libros un turista. Y suponemos que disfrutará de un estatus que debería garantizarle la satisfacción y el placer de visitar otros lugares, otras culturas. Pues bien, aquí estoy.
después de un largo recorrido con mi valija, mi pasaporte, mi cámara de video, en un país que no conozco, con caras que no me reconocen ni reconozco, con un idioma que me es extraño y con una sensación más parecida a la de incertidumbre que a la excitación habitual de quien emprende un viaje. Mis pies están en tierra polaca, más precisamente en Varsovia, y esta tierra que no conozco es la de mis abuelos. Fue la de mis abuelos. El largo vuelo me llevó hasta un lugar desconocido de mi propia historia. Ese idioma que no comprendo ni me comprende es reflejo del corte abrupto en la vida de mi pueblo. Y las caras que no reconozco comienzan a descubrirme, porque saben que he vuelto, que no me aniquilaron por completo. Y nada de mí se parece a un turista. Ni siquiera el disfraz de valija y cámara puede ocultar mi dolor. Es curioso, pero ese campo de exterminio donde torturaron y asesinaron a millones de personas se llama técnicamente atractivo turístico. Y los trenes que sirvieron al macabro propósito de trasladar seres humanos a las cámaras de gas se denominan infraestructura. Polonia me incorporará a las estadísticas turísticas como uno más de los que abonan al crecimiento importante en dicho rubro. Y hasta algún funcionario destacará que lograron de mí una estadía con 7 pernoctadas. Pero me resisto a ser un turista. En Polonia, frente al gueto de Varsovia, a los crematorios de Auschwitz y los incontables caminos del dolor humano provocado por humanos, soy un judío que vuelve a la tierra de sus mayores a buscar la pieza perdida en el rompecabezas de su historia. Y aquí comprendo que no solo es mi historia, es la historia de la humanidad, en sus incontables atropellos contra la dignidad y la vida. Todos tenemos un lugar en el mundo que guarda la respuesta al dolor de quienes nos precedieron. No soy un turista en Polonia. Mi pasaporte es el símbolo de que alguna vez fui echado. Mi valija guarda como un tesoro lo que quedó de aquella pieza de mis rompecabezas. Mi cámara de video es la única garantía de que lo que vi con mis ojos realmente existe. El conocimiento humano requiere de conceptos universalmente aceptados. Pero por esta vez, ninguna palabra podrá definir lo que sucedió aquí hace medio siglo, ni lo que siento al volver en nombre de 6 millones de personas a decirle al mundo que no olvidaré y que la memoria es el equipaje que prometo llevar a las generaciones futuras. Y recordemos que realmente no somos turistas acá en Polonia. Y en Polonia, en esta masá que vamos a tener, muchos conceptos de la vida normal van a verse diferentes. Estoy segura que el que vio en el programa que hoy empezábamos con un cementerio pensó qué depresión. Porque un cementerio en la vida normal es algo triste. Y este cementerio, que es el segundo cementerio de Polonia, en realidad no es un lugar triste. Es uno de los lugares más llenos de vida, ¿okay?, que vamos a ver. ¿Por qué? Porque este cementerio no es de la Shoah, es un poquito también de la Shoah, pero es de antes. Y la mayoría de la gente que acá está enterrada es gente que vivió y gente que hizo y actuó y se murió en forma normal, de enfermedad, de viejo, de cosas normales, no abruptamente y no en la Shoah. Entonces nosotros vamos ahora a abrirnos un poco para no solamente hablar de los que murieron y de cómo murieron, sino también de quién vivió acá, porque la tristeza de la Shoah principalmente son las personas que fueron exterminadas, pero también toda la vida rica e increíble judía que acá había. Entonces este lugar un poco nos va a ayudar a que entendamos esto. Y puede ser que ustedes Polonia, sí, seguramente, también el que tiene de repente Zey de Bove, todavía alguien tiene que era polaco, así, y Polonia de repente puede ser que ahora tienen como conexiones malas. Pero en realidad los judíos en Polonia la querían mucho y les gustaba mucho la vida acá y no eran todas las connotaciones que nosotros tenemos. Y la querían tanto que hasta hicieron leyendas de cómo empezaron a vivir acá en Polonia. Tenemos que entender que desde el siglo XIV tenemos judíos en Polonia. Son un montón de años. Son cientos de años de vida judía. Y los judíos vienen acá a Polonia, ¿alguien sabe de dónde o cuándo? ¿No? Más o menos, dijimos, en el siglo XIV. ¿Y por qué vienen acá? Porque los expulsan de las tierras que eran Alemania, ¿okay?, de Ashkenaz, ¿okay?, los van a expulsar, entonces se van a mover y van a intentar ver dónde pueden ir y quién los reciba. Y acá el rey de entonces los va a recibir y les va a abrir las puertas y así van a llegar y los judíos van a estar muy agradecidos. Y hay
un judío específico, Shmuel Yosef Agnon, no sé si alguien lo escuchó, judío de Polonia, hizo Aliyá hace muchos años ya, en los principios del siglo XX, sionista, religioso, ortodoxo, pero sionista, y él va a hacer Aliyá, y él va a escribir en hebreo, y él va a ser, ¿por qué pregunté si alguien lo conoce? Porque él es premio Nobel, ganó el premio Nobel de literatura en el año 66. Y Shmuel Yosef Agnon, Shai Agnon, para los amigos, va a escribir una leyenda, que se acordaba que contaban acá, sobre cómo llegan los judíos a Polonia. Polonia, en hebreo, ¿alguien sabe cómo se dice Polonia? Polin, Yafé Meod. ¿Nombres? Claro, empieza a conocer. Polin, y hay otra forma de decir también. Polania, parecido con hebreo, con castellano. Polin o Polania. Y Shmuel Yosef Agnon escribe, cuenta. Nosotros no lo sabíamos, pero nuestros antepasados nos contaron cómo llegaron los exiliados de Israel a la tierra de Polonia. Los judíos habían visto que nuevos pesares se reanudaban, y las persecuciones también. Y los malvados gobiernos imponían restricciones, y los judíos eran nuevamente echados de uno y otro lugar. Y vieron los judíos la situación y preguntaron a Dios cuál era el camino que debían seguir para encontrar un poco de reposo y paz. Y fue entonces que cayó un papel del cielo, el cual decía: vayan a Polania. Y fueron los judíos a Polín, y le dieron al rey montañas de oro, y los recibió el rey con grandes honores. Y Dios se apiadó de ellos, y los puso en manos del rey y sus ministros. Y el rey les permitió asentarse en todas las tierras que comprendían su reinado, y ocuparse del comercio y venerar a Dios según la tradición judía. Y todo esto contando con su protección. Y el pueblo de Israel vivió en Polín por largos años. Y ellos eran comerciantes, y sus ocupaciones comprendían los diferentes oficios. Y el comercio comprendía también los países vecinos. Y hasta sacaron monedas en el idioma sagrado y en la lengua del pueblo en el cual vivían. Y estas tenían un león de un lado y el perfil del rey Meshech Polski en el otro. Y cuando los judíos llegaron a esta tierra y grandes bosques, arribaron primeramente al área de Lublin. Y a esta tierra se la llamó Polín, porque así dijeron los hijos de Israel al llegar a ella, Polín, es decir, Nalín, aquí viviremos hasta que tengamos la suerte de llegar a la tierra de Israel. Y los judíos decían, para el que sabe un poquito de hebreo, Polonia en hebreo, que Polania era como decir po, lan, ya. Po, acá, lan, descansa, ya, Elohim, Dios. Entonces esta leyenda, que era muy conocida entre los judíos de acá, nos cuenta cómo en realidad, ¿por qué se hace una leyenda así? Por agradecimiento, por estar contentos con un lugar. Entonces tenemos que intentar meternos en la cabeza de esos judíos que acá vivieron. Dime. Yo quería preguntar. Fuerte. Este cementerio es exclusivamente judío. Sí. Y existe desde antes de la ocupación nazi. Sí. Entonces, ¿por qué sigue en pie? Y hacerme muy buena pregunta. Hernán. Y a propósito, no dije antes, pero es obvio que no es un monólogo y ustedes pueden preguntar y pueden aportar, cuando gusten. Entonces, así, primeramente este es el segundo cementerio de Polonia, porque más o menos como pasó en Argentina, no en Buenos Aires por lo menos, Tablada quedó corto y tuvieron que hacer otro, ¿no? Lo mismo pasó acá. Este es el segundo, es más joven, del 1806. Y la pregunta, ¿cómo es que quedó? Sí, ¿viste? Ajá. ¿Y cómo es que quedó el cementerio en pie? Porque uno se imagina que los nazis lo iban a arrasar. Entonces, la verdad es que no se sabe bien, pero justamente pero hay varias teorías. En realidad, los que quedaron en pie, en general, en cualquier lugar de Polonia, es uno, porque lo usaban no como caballerizas, o como almacenes, a veces como, ¿cómo se dice? Para poner a los chanchos. Brigaderos. Eso, y demás. ¿Por qué acá no lo destruyeron todo? Si ustedes ven cuando pasamos allá, o pueden ver acá, hay como pedazos de tumbas que ahora están pegadas, digamos, a la pared. Esas tumbas habían sido, arrancadas o habían usado para pavimentar, pero como acá el cementerio estaba en un lugar totalmente construido, no tenían mucho para qué usarlo. Necesito un tiempo, cuando ya hay gueto, un tiempo
el cementerio todavía está dentro del gueto, muy cortito, y después ya va a estar en la parte aria, ¿ok? Ya va a ser parte aria. Pero en realidad, algunas teorías dicen que simplemente, como estaba todo construido, no necesitaban usar las lápidas. Otra teoría dice que querían dejar un rastro, ¿ok? De lo que había sido, ¿ok? La judería polaca y cómo habían terminado con ella, justamente como una especie de... Fíjense cómo lo que hicimos con este pueblo que aquí nadie se acuerda más que existe, ¿no? O algo por el estilo. Pero en general, todo cementerio, todo también sinagoga que queda en pie es porque es usado. Y bueno, y si nosotros pensamos, ¿quién es el judío? Ustedes piensan 1939, ¿quién es el judío acá? La mayoría de los judíos son... ¿Quién puede completarme la frase? En 1939, que tenemos que entender, el judío es... Estamos hablando de unos 3 millones de judíos polacos, ¿ok? Estamos hablando de que en Varsovia en 1939 una de cada 3 personas que se levanta en la mañana es judío, ¿ok? Hoy casi no hay judíos en Polonia en general, en Varsovia en particular, en ese entonces otra cosa. Si ustedes así, no sé, de lo que saben o lo que piensan, el judío, ¿quién es él? La mayoría de los judíos en 1939 son, no sé, religiosos, son... No, en su identidad. Los descendientes de judíos. Ok, pero religiosos, laicos... Religiosos, Por ok. cosas que acá se dice, pero No, es decir, las están, o por un lado los judíos muy ortodoxos o los judíos muy asimilados. Ok, extremos, ok. Bueno, ¿y dónde vive la mayoría de los judíos en Polonia en el 39? ¿En ciudades, en pueblos, Städtlasy, aldeitas? No sé, ustedes digan, ¿no? No tienen que saber la respuesta. Depende del tipo de judío para mí. ¿En el campo? Ok. Y si son comerciantes, deben venir a ciudad. Ok, son Si comerciantes de la repente cerraran el mayoría. gueto, si cerraran en un gueto. No, yo digo antes. 1939, vamos a decir el 30 de agosto, un día antes que llegan los nazis. La ciudad es importante. En la ciudad es importante. En pueblos, ok. Bueno, la mayoría de los judíos, no hay la mayoría de los judíos en Polonia en 1939. Es un tercio, un tercio y un tercio. Un tercio religiosos, ok. Un tercio sionistas y un tercio bundistas. Bundistas, ok. B-U-N-D-I, bundistas, ok. ¿Qué es el bundismo? Ok, eso es un partido socialista judío, ok. Idishista que existía, a propósito existió, deben haber como 2, 3 todavía en Argentina, personas bundistas, pero fue fuerte en Argentina también. Bundistas, es decir, judíos que se decían, primero soy socialista, después soy polaco, después soy judío, ¿ok? Y que ellos eran totalmente anti-sionistas, ¿ok? Y ellos decían que los judíos somos un grupo cultural, con características culturales diferentes, ¿ok? Pero somos también parte de Polonia, ¿ok? Y era así, un tercio, un tercio y un tercio. La mayoría de los judíos, perdón. ¿Qué eran los que se consideraban como los asimilados? No eran asimilados porque en realidad eran idillistas, ellos, el hebreo no les interesaba, ¿ok? Israel tampoco les interesaba en lo más mínimo. ¿Cómo dijiste que se definían ellos? Socialistas, polacos, judíos. Ponía la nacionalidad, la religión. Definitivamente igual podemos discutir si el judaísmo es religión, ¿ok? O nación, pero eso lo dejamos por otro día. Sí, por un lado decís, pero son asimilados, pero por otro lado no, porque cuidaban el yiddish y escribían en yiddish y se manejaban en yiddish. Ellos decían, somos como una autonomía cultural dentro, pero no apartados y desconectados totalmente del lugar general en el que vivimos, ¿ok? Y la religión, mamás, no les interesaba, nada que ver ni con religión y antisionistas, total. Un tercio, ¿ok? De los judíos polacos. La mayoría de los judíos polacos, el 39, viven en ciudades. La mayoría de los judíos polacos en el 39 van a qué escuelas, ustedes piensan? Públicas polacas, judías, en yiddish. Yo me
algunas públicas, pero que también son como complementario. Claro. Ok. No es cualquier pública. Eso ha pasado en Argentina, Por tipo, eso cuando mi me mamá era chica. pasaba que era que nos había solo un determinado número. Ok, eso era con las universidades, pero Pero perdón, si dijiste que había un tercio, seguramente Claro. dividían Claro, depende de lo que Ok. sea. Claro, Bueno. según la plan en pueblos seguramente iba. sí, ok, haz caja. La verdad es que sí, un tercio, pero la escuela ya es un asunto fuera de ideología, de dinero, de otras cosas. seguramente se enfocaban en algo. Sí, pero por lo menos las estadísticas, sí, cierto lo que sí, sin embargo las estadísticas de entonces nos dicen que la mayoría de los judíos polacos iban a escuelas polacas públicas. Puede ser que era por una cuestión de, bueno, de necesidad o de repente, de que eso era lo que podían costear o algo por el estilo. Pero lo que quiero decir es que tenemos que salir de eso que pensamos todos los judíos eran, no sé, religiosos o sionistas o no sé lo que. No, había variado, ¿ok? Y en este lugar nosotros vamos a ver la variación. ¿Ok? Porque ustedes piensan, un judío, nosotros fíjense un poco así a nuestros alrededores, ustedes ven en qué idiomas están las tumbas. ¿Todos en hebreo? Yiddish. Yafé. Alguna mitad ¿Tu nombre? Esteban. Ay, soy tan no fotogénica. ¿Por qué? Ok. Tenemos en hebreo, tenemos en yiddish, tenemos en... ¿Cuál es el? Ahora no estoy viendo, pero vamos a... Bueno, en ruso también. Polaco. Yiddish son las letras de hebreo, ¿ok? Tienen que leer para ver si es yiddish o hebreo, pero yo les voy a mostrar. Tenemos también en polaco, ¿ok? ¿Y por qué les muestro esto? Fíjense bien cuando vamos a caminar, porque el idioma que elegís para la tumba quiere decir tu ideología. ¿Quién sos? Si es en polaco, entonces es alguien más Asimilado. más asimilado, claro. Si es en hebreo, o tradicional, o religioso, o sionista, claro. Ok, un budista. ¿Cómo? Claro, claro. Un budista, ustedes en yiddish, muy bien, en yiddish, ok, yiddishista hasta el final, kol hakavod, y haceme on. Entonces, eso nos vamos a fijar, ok. En un comienzo, de este lado, las mujeres y del otro lado los hombres. En Argentina creo que es mezclado. Tradicionalmente se acostumbraba... No tiene que ver el color. Payut, de este lado eran las mujeres y de ese lado los hombres. Fíjense, ¿qué tienen? ¿Vieron esos dibujitos? ¿Vieron esos dibujitos? Depende de quién lo elija. No, la verdad No, sí. pero mirá, da la casualidad que todas las de las hombres son así, pero Y para igual hay que ver la traja y el pie. No, acá también, acá también. No, ok. Shnia. Podemos hablar solo menos, no todos juntos. Las tumbas, gente, los colores no dicen nada. Los colores es, tengo plata para comprar mármol o no. O tengo plata o me gusta más, o la moda en ese año es el negro o el blanco. Ok, el color no dice nada en realidad. Estamos acá, es la parte principal. ¿Quién ustedes piensan que están de los dos lados? ¿Los más ricos, los más pobres? Los más ricos, ok. Entonces... Y lo que vamos a ver es que primero, al principio, este es el tipo de tumba más tradicional. Obviamente que es más tallado y todo, pero ¿en qué digo tradicional? Cuando es como un rectángulo que tiene, ¿cómo se dice así? Un arco. Redondeado, ¿ok? Eso es lo tradicional. Claro que es prominente, no sé qué, entonces tiene más detalles. ¿Ok? Hay otras que son enormes, otra cosa. ¿Qué pasa? Son modas, ¿ok? Van también cambiando, digamos, las modas, ¿ok? De cómo se hacen. Y bueno, los dibujitos que vemos, ¿ok? No pasa nada. Los dibujitos que vemos expresan cosas. Tenemos Kohanim acá, ¿alguien es Cohen? ¿Cohen alguien? David. ¿Tenemos Cohen? ¿Sos Cohen? Tengo una pregunta. Capaz doble Cohen, ¿puede ser? Puede ser. ¡Epa! ¿Qué me dijo que no podía ser? Yo soy Israel. Shnia. Cohen, ok. En los tiempos de... Sabí que es algo así. Shnia, ok. Solo para explicar, Cohen, Levi, Israel. Gente. Ok. ¿Vieron que terminó Pesach? Moshe sacó a los judíos con Dios, ok. Sacó a los judíos de Egipto y Ofi, 40 años en el desierto, damos vueltas, ok. De aquí a poco va a ser otra fiesta judía, feriado, Shavuot, ok. En Shavuot, ¿qué pasa? Que ganamos la Torah Yafé Meod.
Y ahí empieza todo el asunto de que después vamos a tener el templo, el gran templo, y ahí van a ver los Kohanim, los sacerdotes, ¿ok? Van a estar los levitas que van a, Yafé, tenemos Leví también, muy bien. Y después estamos el Am Israel, que el populacho somos Israel, ¿ok? No, pero igual ya estamos todos parejos. ¿Por qué digo si hay Cohen? ¿Ven allá las manos? Así, las manos. Las manos esas representan Cohen y Yafé Meod, ¿ok? Como los Kohanim me meten en el gran templo. Si vamos a ver, ¿ok? Fíjense, yo a propósito explico acá y ustedes se van a ir fijando a medida que vamos a caminar. Leví, sos vos, tenés que buscar en el tumba que hay como una jarrita de agua, ¿ok? Los levitas, ¿vemos acá? Esa de ahí, Hernán Frenkel. ¿Dónde? Ahí. No, eso es plata, eso no ese. Como una... Me tiré el Ese es nombre. Hernán Frenkel. Esa es una cosa de agua. Ahí. La de las dos columnas. Frenkel. No, Pensé es... que era eso que te voy a No, es como en las manos del Cohen, pero van a ver como una jarrita de agua. Yo les muestro, no se preocupen, búsquenla también. Shnia. Eso es Cohen. La corona es algo más general, no es algo de ni Cohen ni Israel ni nada de eso, es como una persona ilustre, vamos a decir. ¿Qué les parece a aquella señora, ok? Que la mano poniendo en la kupá de tzedakah, ¿qué ustedes piensan? No, esa es otra mano. Mano poniendo plata en la kupá de la tzedakah es alguien natvan, alguien, ¿cómo se dice? Filántropo, ¿ok? Alguien filántropo que se ocupaba de eso. Donde ven libros quiere decir inteligencia, todos los rabinos van a tener libros, ¿ok? O estudiantes de judaísmo así fenomenales también. Y bueno, vayan viendo y también me van a preguntar ustedes, ¿ok? Pero fíjense los dibujos, fíjense en qué idioma está escrito, ¿ok? Y van a ver la variedad. Todo lo que vean en polaco no es algo judío. Lo que está en polaco
pregunta. ¿Por qué algunas tienen números con tiza? Lo que preguntaban acá puede ser que los corrieron, que los encontraron, los tuvieron que correr y poner. ¿Qué dijo acá? Están escritos algunos en yiddish y otros Ah. en hebreo. Yo no percibo la diferencia, pero... Rafael acá. ¿Cuántos mini trajiste? Tiene 60 gigas de disco rígido. ¿Y cuánto tiempo graba? 54 horas. Voy a tener que comprar un disco rígido para que me lo pase. Plata. Esta es la jarrita. Iron Frisian Ball. Cuando vemos que tenemos como un tronco cortado, muchas veces es como se le cortó la vida, muchas veces va a ser alguien joven, alguien que muere chico, que muere cortado, tiene otro nivel mejor. ¿Puedes sacar una foto con ustedes dos? Tipo, yo me siento mal, no puedo no tener los brazos así. Estoy haciendo tipo presión. Es lo que se me está pasando. Que tengo que filmarte algo. En lo posible. ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? 23. Vengo a hacer el viaje y sí, vengo con Hebraica. Venga, chicos, vengan. Vengan, vamos a hacer así. Primero yo explico y después ustedes toman la foto, ¿está bien? Vengan, chicas. Acérquense para acá, así pueden ver y eso. Ok, el que está por ahí que venga un poquito, pueden acercarse un poco más, ok, así dan lugar a los otros. Y nosotros acá vemos estas dos tumbas que son bien diferentes, ok. Una cosa que es importante que entiendan, no todos los tallados en las tumbas son tradicionales. Los que yo les mostré son de los tradicionales, hay otros más, ok. Y luego hay otras cosas que ya no son influencias no propiamente judías, ok, que se van adoptando. Por decir así, ¿ustedes ven alguna foto acá? No, Shnia, ¿ustedes ven foto no. posta? No, ok. ¿Por qué? Porque en realidad no es judaico. No te hace el está escrito, ok. No te harás imagen humana, ok. Está escrito, entonces no era algo tradicional poner foto. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Judíos estamos en diferentes lugares del mundo y no somos una isla, tenemos adaptaciones y adoptamos cosas también de la sociedad general. Si van a Tablada van a ver un montón de fotos, ¿ok? No es de origen judío, pero bueno, se fue adoptando, ¿ok? Por eso no todo lo que ven es, sí, que entiendan, no es todo tradicional. Estas dos aquí son muy no tradicionales, ¿ok? Y son muy especiales y alguien dijo, esta sí tenía plata. ¿Ok? Pero en realidad no es justamente que tenía plata, pero sí era muy, muy querida. Acá tenemos a Esther Rachel Kaminska, ¿ok? Mame Esther Rachel Kaminska, escrito en yiddish aquí, ¿ok? Mame, como yiddish mame, ¿najón? En yiddish, ¿ok? Y aquí tenemos a su hija,
¿Ok? ¿Y quién era esta Esther Rachel Kaminska? Ella era una actriz de teatro en Yiddish, ¿ok? Otra vez, usted piensa, el Yiddish les debe parecer algo, no sé cómo se dice, como la prehistoria más o menos, ¿está? Mi papá me habla en Yiddish todavía. ¿Sí? Wow. Wow. ¿Ya fe? Pero bueno, pero el Yiddish era súper importante. Era súper importante el Yiddish y Esther Kaminska era la principal actriz del teatro Yiddish en toda Europa en realidad, y ella era de aquí, de Varsovia. Ok, ustedes tienen que entender que hasta la fecha hay en Varsovia, lo vamos a ver mañana, un teatro en Yiddish que sigue haciendo funciones en Yiddish cuando los actores son polacos no judíos, ok. Y también el público que paga, no es el Teatro General San Martín, ¿ok? La gente paga acá, polacos pagan, no judíos, para ir a ver una obra en Yiddish, ¿ok? Imagínense lo que es bien especial y bueno, ella era muy querida, ¿ok? Van a venir miles de personas, ¿ok? A su entierro y bueno, los dibujos también no son tradicionales, el león, el águila y eso son representativos de actuaciones, ¿ok? De ella y bueno, y era alguien bien especial. Vamos a continuar. ¿Sabes lo que da? ¿Sabes lo que da? No, la hablaba es yo no el cementerio con paja. Por eso, ¿saben qué? Tradición judía, otra vez, no es de poner flores, ¿ok? Sino de poner justamente piedras, ¿ok? Para recordar, para que se sepa que alguien estuvo aquí prestando respetos a la tumba de alguien. A propósito, se dice en el judaísmo que si se recuerda a la persona, ¿ok? Muerta, es como que su alma no está totalmente sola, algo por el estilo. Ok, alguien dijo, wow, ¿esto qué es esto? Esto parece, ¿cómo dijiste? Un templo. Parece un templo. A propósito, nosotros después vamos a ver que los grandes rabinos de verdad van a tener, es como le llamamos en hebreo, un ohel, una carpa. Ok, no una carpa de tela, okay, sino de muro y que se puede entrar y todo, que la gente iba a prestar respetos, a encender velas y todo eso. Si vemos muchas piedras, velitas y eso de Isco, es porque mucha gente viene. ¿Por qué viene mucha gente y pone justamente? Acá tenemos en realidad esto que pareciera como si fuera un Noel, pareciera como si fuera una de estas grandes tumbas de rabinos. No, no son rabinos, son tres personas diferentes, ¿ok? Si pueden leer, los que saben las letras en hebreo, ¿ok? Todos deben ser. Pero yo no sé leer. Ok, no importa, yo te leo. Yud Lamet Peretz, ¿ok? Yudhet Dinensen y Shin Ansky. Peretz, Dinensen y Ansky. Estos eran tres escritores Yiddish, ¿ok? En Yiddish, muy importantes y muy conocidos. En realidad ellos se mueren todos más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Nada que ver con Shoah, pero es un momento que no están muy bien las cuestiones económicas y todo, pero después que termina la guerra van a construir los judíos, ¿ok? De Varsovia, van a construir en especial para ellos este Ohel, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran muy queridos, muy conocidos. Otra vez, el Yiddish no existía, ¿ok? Ser judío, otra vez, también si eras religioso usabas el Yiddish muchas veces para el día a día, para no usar el idioma sagrado, ¿ok? El hebreo en cuestiones mundanas,
obviamente que los budistas usaban el yiddish también, ¿ok? Mucha gente también porque es judío de diferentes países, así es que se comunicaba acá en Europa. Tienen que entender que a propósito del mundo piensa que el yiddish no es así nomás un dialecto perdido por ahí, ¿saben? Vallavis Zinger, ¿escucharon hablar? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos, a ver. Dijeron varios, sí. Ah, ok. Zinger es un escritor, ¿ok? Que escribía en Yiddish y que ganó, escribiendo en Yiddish, atención, Premio Nobel de Literatura. ¿Ok? El mundo reconoció sus obras, ¿ok? Obras en Yiddish como algo que se merece el Premio Nobel. ¿Qué sé yo? Importante. Y yo les quiero contar, no de todo el mundo, pero sí de Yehud Lamed Peretz, ¿ok? Yehud Peretz, Yitzhak Leibush Peretz, era un judío a propósito de que escribía en Yiddish, pero que en realidad era de origen Peretz, sefaradí, ¿ok? Tienen que entender que los judíos se fueron moviendo, ¿ok? Al final somos todos en realidad sefaradim que nos fuimos moviendo y nos fuimos haciendo ashkenazim, ¿ok? Yehud Lamed Peretz, ¿ok? Él escribía en Yiddish, pero eso no en un comienzo. Primero estudia abogacía, trabaja, ¿ok? Le va bien, pero en algún momento tiene un problema, lo acusan de algo falso, deja de trabajar de eso, ¿ok? Y su próximo trabajo va a ser menos pibicucú, no sé cómo se dice, ¿ok? Menos charmoso, ¿no? Ok, ¿me entendieron? Perdonen, a veces se me escapan palabras en portugués o en chino, ¿ok? Si no me entienden, párenme, ¿ok? Y si saben la palabra de verdad, díganmela, ¿está? No me ofendo, al contrario. De cualquier manera, su próximo trabajo va a ser justamente siendo el que cuida acá este cementerio, ¿ok? Pero él no está demasiado triste porque eso le da tiempo para escribir. Y él escribe en Yiddish cuentos, ¿ok? Principalmente cuentos sobre las personas más simples y más humildes y qué pasa con sus vidas. Y tienen que entender que cuando Yehud Lamed Peretz era muy querido, cuando él va a morir, también, un poco como Kaminska, lo van a llorar mucha gente acá en Polonia. Y él tiene un millón de cuentos, pero yo les quiero contar uno, que se llama El Brillante. Había una vez un agricultor, era un extranjero y nadie se daba con él, contó el rabino. Una vez encontró un brillante, brilla y resplandece. Es un pequeño sol, pensó, debe valer una fortuna. Pero con una piedra preciosa entre gente desconocida, la vida de uno corre peligro. Hay que guardar la piedra. No le dijo siquiera a su mujer lo del brillante. Volvió a la colonia y enterró el brillante en el jardín frente a la casa. Para poder encontrarlo luego, puso una piedra encima, pensando que cuando vinieran los tiempos mejores, sin odios, iba a saber dónde estaba el tesoro, que entonces podría brillar a la luz del día. La joven esposa notó una vez la piedra. Era una pena el espacio que ocupaba. En su lugar podría crecer una cebollita o un pepino. ¡Qué pena! Como no podía sacar la piedra sola, pidió ayuda a su marido. Él se asustó. «Dios libre y guarde», exclamó. «No toques esa piedra». «¿Por qué?» «Es una piedra milagrosa que nos trae suerte». «Si es una piedra común, ya lo verás». Ella dudaba, sin estar segura si lo del marido era en serio o en broma. Lo miró a los ojos y los vio serios. Bueno, ella quería al marido, lo consideraba inteligente y honrado. Como no podía perder tiempo, puesto que había que sembrar en la quinta, obedeció y siguió trabajando. Al día siguiente notó el hombre 2 piedras en lugar de una. La mujer sonrió. Durante la noche durmió mal. La luna penetraba tan maravillosamente en la habitación y se sintió mal, tenía miedo. No quiso despertar al marido y entonces bajó de la cama, fue al jardín y agregó otra piedra. Eso la tranquilizó. ¿Qué iba a hacer el marido? Él besó con gusto la frente de su mujer, buscó en los ojos azules la respuesta de su inquietud y cayó. La joven mujercita consideró el beso como un premio a su bondad y devoción, y cuando quería un beso en la frente colocaba otra piedra en el jardín. El matrimonio tuvo 2 hijos, un varón y una mujer. La niña no se asombró, no preguntó y se limitó a imitar a su madre. El inteligente hijo preguntó, ¿qué significa, papá? Cuando seas mayor comprenderás también esto, le dijo el padre. Y cuando fue grande le contó el secreto del brillante, y lo mismo ocurrió con muchas generaciones. Cada una entregaba el secreto a la siguiente. En cada generación había uno solo que sabía lo del brillante, y los demás creían que las piedras traían suerte. Cuanto más sabía, mejor era, y no cesaban de agregar piedras. En la misma familia, el arrojar piedras se convirtió en un culto, un rito sagrado, algo así como servir a Dios.
Los jóvenes protestaban, los viejos airados amenazaban con sus puños huesudos. Los jóvenes hacían discursos acerca de las piedras y los viejos decían: así como vivieron nuestros padres, viviremos también nosotros. Nuestros abuelos eran más inteligentes que nosotros y echaban piedras. Entonces tiene que ser así. Y cada año se despedían los jóvenes con los ojos llenos de lágrimas del viejo hogar para buscar trabajo en lugares extraños. La montaña de piedras iba creciendo día a día. El rabino Shloime quedó pensativo y luego sacó su tabaquera. Nosotros, que desde hacía un rato nos habíamos olvidado de todo y casi no respiramos ahora aliviados. Alguien preguntó: ¿y por qué calla el que sabe el secreto del brillante y no trata de conciliar a los jóvenes con los viejos? La desgracia es precisamente, dijo el rabino Shloime, que con el tiempo olvidaron el brillante. Quizás alguien que murió repentinamente y no tuvo tiempo de dejar testamento. Quizás alguno no creyó a su propio padre y no quiso engañar a su hijo. Basta, olvidaron el brillante y los jóvenes y viejos pelean por piedras. El rabino Shloime había concluido su relato, pero nosotros continuamos preguntándonos qué sería el brillante. Y la verdad, para mí es importante contar un cuento que en realidad fue escrito en yiddish porque muchos de nosotros ya no los conocemos. Y es algo que sí fue muy importante para nuestro pueblo y está bueno saberlo aunque sea. Pero también porque un poco es también mi deseo para ustedes, que esta masá, ¿okay? Acá en Polonia, que no sea solamente ir a ver piedras, ¿okay? Solamente ir a ver monumentos, ¿okay? Y solamente ver cámaras y solamente ver la Shoah, sino ver toda esa vida, venir y aprovechar para conocer y ver y escuchar y saber, interesarnos un poco más de toda esa vida, ¿okay? Diferente judía que había acá, en todas sus diferentes formas. Entonces, ojalá, para mí ese es el brillante, ¿okay? La vida que había acá y ojalá que cada uno lo pueda ir descubriendo en esta masá. Ahora nosotros vamos a ir para allá. Vamos a ver otras personas. Hay más. Hay 100.000, boludo.